Bueno, bienvenidos hoy al ciclo de literaturas y otras lenguas. En el día de hoy tenemos al escritor argentino Leonardo Yola, oriundo del oeste del Gran Buenos Aires. Sus cuentos han sido seleccionados en varias antologías y medios gráficos de Argentina, Uruguay, Colombia, México, España y Francia. Tiene publicadas novelas Santería y Sacrificio en la colección Negro Absoluto, dirigida por Juan Sasturain, además de Siete y el tigre harapiento, Hace que la noche venga, Bolonqui, Gólgota y Chamamé. Su anterior novela, Kryptonita, se convirtió en un fenómeno editorial y fue llevada al cine por Nicolás Loretti en 2015 con enorme repercusión. Se adaptó como serie de televisión Nafta Super por el canal Space en 2016 y recientemente se publicó su versión en cómic con ilustraciones de Max Aguirre. Ultratumba es su última novela. En la conducción me presento, soy la profesora Yamila Alcaraz Peñafort y como entrevistadora invitada quiero darle la bienvenida a la profesora Nila Borisuk. Muchas gracias a ambos por participar de esta entrevista. Bueno, ¿qué tal? Buenos días y encantado y saludo a los que estén por ahí dando vueltas. Muchas gracias Yami por la invitación y bueno, gracias a Leo por esta oportunidad. Y bueno, para ir arrancando, queríamos preguntarte, queríamos saber que nos cuentes un poquito. Nosotras, bueno, obviamente somos lectoras de tus libros y también hemos leído y escuchado muchas entrevistas y sabemos que empezaste a escribir por los talleres en los cuales tu maestro fue la ISECA. Queríamos que nos cuentes un poquito cómo llegaste a ellos, cómo empezaste a escribir, cómo te acercaste a los talleres. Y cuando fue la crisis del 2001, perdí uno de los trabajos que yo tenía. Y ahí como que teníamos una cierta asistencia, entre comillas, terapéutica, y para no deprimirte ni nada, estaba duro. La verdad que al lado de lo que nos tocó con el macrismo y lo que nos está tocando ahora, será porque uno lo pasó, pero no parece tan duro como esto. Y el tema fue que ahí nos decían que aprovecháramos para hacer cosas pendientes que antes no podíamos hacer por la falta de tiempo. Tipo lo que aconsejan ahora también con lo de la pandemia, el aislamiento obligatorio, la cuarentena, ¿no? Y yo tenía un amigo y compañero de ese trabajo que no teníamos más, que leíamos mucho y nos intercambiábamos libros. Y él siempre quería hacer taller literario. Yo no quería saber nada de hacer taller literario porque había visto una película que medio como que me impresionó, me pareció fulero. Y después vi otra película que sí me gustó y dije, por ahí puede ser algo así, qué sé yo. Y este amigo me dice, vamos a una librería que va a haber un escritor contando cuentos. Y ahí fuimos y lo vimos a la Iseca. Y fue impresionante. Y ahí mi amigo me dice, él da talleres literarios, yo le pido el teléfono. Toda una época que ni siquiera los mail y toda esa historia. Y eh, lo llamamos a la ISECA, nos re sorprendió, pobre, lo que cobraba, que era muy poco, y empezamos el taller. Y mi amigo dejó ahí al toque y yo me enganché. Yo me enganché y con Lai estuve 4 años y escribí mis primeras 3 novelas con él. Pero además, realmente encontré ahí un espacio de mucha libertad. A mí siempre me gustó el tema de estudiar, pero ya no quería encarar una carrera, no quería encarar tener que rendir materias, la situación de mesa de examen. Eh, Molestó muchísimo a mí, ¿no? Y desde mi experiencia, eh, cierta soberbia docente en el ámbito universitario
Entonces era, bueno, me estás forreando porque leíste más que yo, tenés más edad que yo, todo, pero ¿sabes qué? Yo tengo un límite, si seguimos así te voy a llenar la cara de dedos, y no está bueno que sientas eso, ¿viste? Mucho menos hacerlo, por suerte nunca lo hice todo, pero te llevan a ese punto a veces desde la soberbia. Y ahí en lo de la ISECA encontré mucha libertad. Aparte de tener un montón de miedo y de los temores al ridículo y a la exposición, a compartir, todo eso se fue perdiendo, era un espacio lúdico, pero sobre todo también un espacio amoroso y de compartir. Y ahora, ¿cómo te trata la cuarentena con la lectura y la escritura? ¿Cómo la estás pasando con ese tema? Tu trabajo, pero a veces, viste, todas estas circunstancias ¿Sí? afectan, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Bueno, en cuanto a lectura, me estoy leyendo la vida. Eso desde que empezó la cuarentena, por suerte, ya era algo que tenía y que me pude refugiar en ese tema. Conforme fue habiendo flexibilizaciones, este asunto de empezar a pedir a librerías virtuales, por decirle de alguna manera, a libreros virtuales, y conseguir libros para que te traigan era también como una alegría. Si bien tenemos muchos libros acá en mi casa, porque bueno, mi compañera también es escritora, y bueno, no nos tiembla el pulso y no tenemos que rendir cuentas por los libros que se compren. Entonces, es como el vicio compartido. Muchas veces compras libros que después decís, no sé cuándo los voy a leer, y bueno, este fue el momento de esas lecturas. Escribir me costó un montón. En el comienzo estuve paralizado, paralizado por lo que pasaba. Podía abstraerme de eso, entrar en las ficciones ajenas, entrar a los libros, pero después me pasaba que vivía el tema de noticieros como si estuviera viendo partidos del mundial, ¿viste? Era como que tenía que sentarme ahí, mirar, No, ir viendo los números, y fue muy triste empezar a ver cómo de ese jueves que todas las tapas de los diarios salieron la misma y que alentaban a la unidad y que íbamos a ver eso, cómo se empezó todo a agrietar. Cómo se dejaron de hacer los aplausos, que acá era conmovedor ver sí. todos los balcones a las 9 de la noche, y los aplausos al personal de salud, a empezar a escuchar cacerolazos para que no seamos Venezuela a las 6 de la tarde, marchas anticuarentena y todo, y era muy difícil poder abstraerse desde ese lado. Sí. Después, también por lo que decía que tenía una asignatura pendiente, pero a mí también siempre me gustó estudiar, empecé a hacer para mí, un taller de poesía con un poeta que respeto mucho y amigo, y ahí volví a conectar con la escritura, pero Bien, recién era la mitad de lo que estamos viviendo hace 3 meses atrás. Justo claro. estamos entrando en la tercera estación, no solamente de este 2020, sino de la cuarentena, y bueno, ahora como más amigado con eso, también más ordenado con el tema de trabajos que por suerte tenemos, pero eh, yo estaba muy acostumbrado, además de lo que los talleres literarios que daba, que eran pocos, 2 nada más, eh, colaboraciones y todo lo que nuestro oficio como escritor nos hace viajar, nos hacía viajar y dar charlas, preparar charlas en el interior, en otras provincias, y todo ese dinero se extraña. Me salió una novela nueva este año y teníamos agendados presentaciones y cosas que íbamos a cobrar, y chao.
En febrero mi compañera me decía, cambiemos una computadora que están tan mala todo. Le digo, no, no te endeudes, total, ahora cuando sale Ultratumba voy a hacer la presentación a Rosario, a Córdoba y Mar del Plata, y con eso tiquitaca compramos una computadora. ¿Sabés cómo lloramos? ¿No? Sí. O sea, y aparte como obviamente cómo se fueron al carajo los precios de todo lo que ahora es esencial para las comunicaciones, celulares, sí, computadoras, todo. Y bueno, esta que estamos acá se ve muy linda, arregla todo muy lindo, pero la tuve que sacrificar. Era con la que pasaba música y le quité todo. Le quité todo, lo llevé a pendrive, pero le saqué todos esos programas porque además es una actividad que no sé cuándo vamos a poder volver. A mí me encantaba lo de pasar música porque conectaba con otra cosa y prefería antes que hacerle una colaboración a Página 12 o a la Rolling, que es un trabajo que está conectado obviamente con la escritura, pero que es de otro tipo de dedicación. Prefería 8 horas pasar música, ser el primero que llega a la fiesta, el último de irme, ponerle toda la onda y después un día para resucitar y ahí volver a conectar con la escritura. Pero eso ahora no va a poder ser. El último evento que tenía, que era justo una presentación de un libro de una colega, ella tuvo el atino de levantarlo. Porque ya se venía a ver todo esto y qué bueno que lo hizo porque andás a ver si terminábamos siendo como el cumpleaños de 15 de Moreno y el flaco que había contagiado a todo y que incluso murió su abuelo, todos villanos en ese momento y hoy hay un montón de casos así. Claro. Sí, así es, ¿no? Como realmente nos cambió la vida a todos y imagínate, nosotras somos profesoras, lo que extrañamos un aula, ¿no? Ahí repleta de niños adelante nuestro y también como reflexionabas vos al principio, ¿no? Como comprender ese cuidar al otro, ese cuidarnos a nosotros mismos, ese que nos importen los demás. Y bueno, ahora para continuar, vamos a cambiar un poquito, volvemos a tu trabajo, y vos te definís como un escritor de género. ¿Cómo sería eso? De género literario. Yo, todo lo que arranco puede tener algo social, puede tener algo netamente ficción o lo que sea, pero me doy cuenta que voy hacia el policial, que es donde me siento que me muevo mejor. El policial a la vez es como un género literario híbrido que puede absorber otros géneros. La mayoría de las películas o novelas que leemos en la actualidad de ciencia ficción tienen el elemento sci-fi, tienen el elemento de anticipación, tienen todo lo de high-tech, todo la cosa de tecnología, pero por lo general es también resolver un crimen, por lo general también es un suspenso, también es un fugitivo o lo que sea, y que esa es la columna vertebral y es el policial. Me hago cargo de ese lado porque considero que obviamente todos los escritores somos muy, muy diferentes y que escritor es un título enorme y bueno, creo que mis laureles tienen que ver con el policial. Laureles, por ahí no, mejor dicho, lo que me gané laburando, porque esto es un trabajo y como lo salió fue así escribiendo. Ahí estoy viendo este sistema, mando un saludo a un muchacho, Marcos Castaña, no alcancé a leerlo, pero le mando saludos para, bueno, nada, se ve que no le debo todavía plata porque me puso cosas muy cariñosas. Marco es un promotor de la editorial, de tu editorial, que hablamos mucho con él por la novela Chamamé y por tus novelas en general, así que le mando un beso grande a Marco. A ver, yo voy acá viéndolo. Y él es también escritor, tiene un libro bellísimo. Justo acá en estas bibliotecas que estoy tenemos todo lo extranjero y poesía, pero nacional está donde sé laburar yo habitualmente y ahí yo no lo conocía a él y
fue muy loco porque sí lo había leído. Bueno, ahí, Mayri Benítez, gracias. Los otros se escaparon, bueno, estamos saludando. Claro, acá van entrando los comentarios, así que les mandamos un beso. Muchas gracias a los que están mirando la entrevista, pero de a poco se van sumando. Y yo te quería hacer, antes de meternos ya específicamente en algunos puntos de tus novelas, quería que contaras, porque escuchando entrevistas y mirando me llamó mucho la atención el tema de tus tatuajes y la conexión de tus tatuajes con los títulos de las novelas. Sí. Nada, como decía, o sea, la anécdota inicial es la persona que me empezó a tatuar. Buen día, Silvia. Fue tocayo Leo Monezuelas, que lo primero que me tatuó fue el nombre de mi hijo. Yo ahí estaba en la mala y charlaba mucho con él. Tatuadores, los tatuadores en general son gente que también ofician de oreja, de oído, te escuchan hasta de una manera terapéutica, porque aparte pasás mucho tiempo mientras te están pinchando, ¿viste? Entonces, ahí hablas de tu vida, comparten. Saludo a México, a Marta, Cupo León. Yo conocí Guadalajara, somos hinchas de los Leones. Y bueno, el asunto es que ahí yo le conté que era escritor. La mayoría, cuando vos contás a veces que sos escritor, cuando arrancás, ¿no? Se te ríen, piensan es un vago, está chamullando, Claro. cosas así. Y me decía que me veía re triste todo, y bueno, yo le conté que me había separado de la mamá de mi nene. Los tatuadores también tienen un código muy familiar que es muy lindo. Alguna vez quisiera escribir sobre eso. Ahí le mandamos cariño a Analía Díaz, que siga comprando libros policiales. Y el asunto es que él me hablaba de, bueno, que mi historia con la mamá de mi nene no funcionó, pero que jamás dejara tirado a mi nene, que estuviera con él, todo. Y bueno, y después me decía que me seguía viendo muy triste, y yo ahí le conté el tema de que no podía escribir la novela que estaba escribiendo. Y él me dice, ¿cómo se llama? Y yo le digo, tentativamente, Llámame. Entonces, él me dice, yo te la voy a pinchar bien grande en el pecho. Me dice, porque vas a ver, vos alguna vez vas a volver a estar con alguien, y después de estar con esa persona, cuando estén charlando y te digas, ¿por qué te tatuaste Chamamé en el pecho? Y vos le digas, por un libro que no terminé de escribir, va a ser un bajón. Y yo era, bueno, qué sé yo, estaba mal pedo, era verano, dale, pinchá. Y ahí me sabía ir a bañar en lo de mis viejos, y cuando me vi en el espejo fue, uy, es enorme esto, qué garrón. Y de ahí también empecé a tatuarme los títulos. En realidad me había tatuado antes el tigre harapiento, y duele mucho tatuarse. Entonces por eso también empecé a decidir, le pongo el título, una palabra nada más a los libros. Pero, claro, mira vos por los nombres, ¿no? En el sentido, a mí me causó mucha gracia cuando escuché esa anécdota, me encantó. Y me pareció tatuadas, yo no, todavía duele mucho. Duele. Y los mismos tatuadores te dicen, conforme vas creciendo, por más que conoces la cosa, todo, yo ahora escucho y ya, pues, ay Dios, todo. El año pasado me tatué el mapa de la matanza, y me tatué por mi hijo un símbolo de los Vengadores, el tatuaje que se hicieron los actores de los Vengadores. Ah, sí. Bueno, ese chiquito. Lo que quieras. Estaba hasta mi secreto mejor guardado en ese momento. Era, para, por favor, todo. Y encima era una vecina mía, el gran tatuadora, Jess Duncan,
Y nada, mi gato escuchaba que yo gritaba, el gato maullaba, todo, un papelón. Pero bueno. Sí, no, por más que sean chiquitos, depende de dónde, duelen. Duele, duele, la vida duele, tatuarse duele. Justo, mira, nombraste, me diste el pie para empezar con las preguntas sobre chamamé. Y bueno, para los que nos están escuchando y por ahí todavía no leyeron, o los que ya leyeron la novela, es una historia de amistad y traición, y también a partir de esta traición se genera un camino de venganza, una búsqueda de venganza en la que uno de los personajes, que es ovejero, persigue a Pastor por las rutas, ¿no? Lo que hace que aparezca esta cuestión del género de road trip, ¿no? De esta cuestión de carretera, de viaje, de persecución. Y bueno, yo leí que esta novela apareció como contabas vos, este tema del tatuaje, en un momento fuerte de tu vida. ¿Y cómo se te representó esta historia, ¿no? De estos dos hombres privados de su libertad en un principio y que salen e inician todo este camino de venganza, ¿no? De traición. ¿Cómo fue esta historia? ¿Cómo nace? Y Chamamé en gran parte, como todo lo que cualquiera puede escribir, es también hijo del momento en el que lo escribís. Y yo ahí me había quedado sin trabajo, había fallecido un amigo también del trabajo, y fue toda una movida muy, muy fulera, y mi hijo era bebé apenas, y yo tenía como algo en la cabeza de que me daba cierta cosita que cuando creciera mi nene, lo primero que leyera fuera El tigre harapiento o Hace que la noche venga, que yo decía son novelas oscuras, todo, quería que el pibe encontrara algo más luminoso, porque bueno, Yamila, vos sos mamá, pero no sé la compañera Nila, pero bueno, viste, nace un hijo y vos querés creer en el mundo, querés creer en muchas cosas, y es lo más luminoso que hay. Y con esa energía, el nacimiento del nene, estaba escribiéndole algo más en plan fantasy. Yo era muy admirador de la trilogía de Lili Bodoc. Después tuve la suerte de conocerla a ella, pero antes de eso, incluso recién se estaba por publicar El Tigre. Todavía era inédito cuando empecé a escribir eso, que se iba a llamar Canciones de Fe y Devoción, por un disco de Depeche Mode. Y pasa lo del laburo, pasa la muerte de este amigo, todo, y como que me robaron las ganas, todo eso que estaba pasando ahí. Y ahí, de forma obligatoria y también por el trato para desvincularnos de ese trabajo, fue la primera y única vez que hice terapia. Y fue fundamental, terapia para desdramatizar el momento, vivirlo como una oportunidad, jugarme a todo por la escritura, que por suerte salió, pero no es que a todo el mundo que se juegue le va a pasar lo que me pasó a mí, es algo que también me agarró trabajando, algo que me agarró ahí, y es lo único que no pude terminar de escribir, Canciones de Fe y Devoción, porque ahí la terapeuta lo que me decía era, aprovechá para sacar el veneno que vos tenés, y vos justo en la presentación lo decía, Yamila, es una novela sobre la traición. A mí no me molestaban los nuevos patrones que teníamos nosotros en el trabajo. A mí lo que me jodía eran los compañeros de laburo que habíamos estado años juntos, que éramos compadres, que había salido uno testigo de casamiento del otro, todas las cosas compartidas, y por conservar un puesto de trabajo o pasar a algo un poco más administrativo, por meter un familiar o lo que sea, se cagaban en todos los otros que los iban rajando, que los iban haciendo todo. Y bueno,
para mí era una novela eso, sobre la traición. Y donde me tocó recalar, estuve con gente que la pasaba mal, que tenía muchísima carencia, pero que eran 70 veces 7 mejores personas que todas estas que se llenaban la boca hablando de integridad, de honestidad y de un montón de cosas. Cuando nos tocó estar durante el terrible gobierno macrista, la transición que pasó a eso, para mí era una sensación de déjà vu cuando perdí ese trabajo, pero a nivel país. Decir, bueno, inherentemente hay algo en la gente que te puede llegar a hacer actuar de esa manera. Yo soy hijo de laburantes, entonces, y aparte creo que en serio los padres te dan un ejemplo sin recalcártelo. A mí mis viejos nunca me dijeron, tenés que ser así o asá. Lo único que me pedía mi mamá es andate. Andate cuando tengas una edad, no repitas la historia de nosotros de acá. Claro. Crecé de alguna u otra forma, pero no te quedes, no hagas la pieza, salí del barrio. Me pedía eso y también era muy incómodo cuando era adolescente. No quiero ser abuela. Cuando yo veía ahí con eso todo de mamá y todos esos temas, pero para mí fue eso y lo orientó bastante terapia. También me orientó empezar a juntarme mucho con colegas, y con colegas que estaban laburando, que era eso. Mi mejor amigo es mi hermano. Y mi hermano me bancó un montón y yo le llevo apenas un año, pero tuvimos ese momento en que él fue mi hermano mayor y el que me cuidaba y todo. Pero había cosas que con él no podía hablar. Él un día me vio con la jeta así larga, todo, y me dice, ¿qué te pasa? Que estás así triste. Y yo le digo, no le encuentro la voz al narrador. Y mi hermano se queda serio y me dice, vos tenés que estar triste porque te separaste, no tenés laburo, estás con eso. ¿Qué me decís eso todo? Y nada, lo entiendo al que pensar así. Después, 2 o 3 días, venía a un bar donde nos juntábamos con escritores acá y, Oyola, ¿qué pasa? Tenés una jeta, no le encuentro la voz al narrador, vení. Ya te abrazaban, tomá, vamos a charlar sobre eso. Pero bueno, porque hay gente que sabe tu oficio, sabe tus cosas y cómo va a venir ahí. Y bueno, Chamamé salió de eso. Ahí un saludo al amigo Miguel Ángel Ángeles Cruz, de México. Sí, Miguel Ángel es un compañero de este colectivo de docentes en el que estoy, así que le mando un beso grande que está ahí acompañando. La verdad que yo todo lo que vos decís lo sentí cuando leía más allá de que uno entiende que es una ficción, que uno no es la vida real del que escribe ni nada de todo eso, pero sí sentí en algunas cosas que narraba Ovejero en esta cuestión cuando se separa de su Guns N' Roses y todas estas cosas claro, de Julia, y la verdad que había momentos en los que podía entender esta cosa que le pasaba a Ovejero, que tenía un montón de sentimientos en relación a la traición que tenía con no sería su hermano porque no lo consideraba un hermano, pero sí era un compañero para él, una persona. Yo sabía que escribiéndolos los llegué a conocer más de lo que los imaginaba y la jerga son ñeris y al perro le re jodía que un ñeri lo traicionara. El perro podía tener un hermano de sangre y ese hermano lo traicionaba, también lo iba a hinchar, pero no tanto como lo que le pasó con el pastor, porque era como su última oportunidad en creer en algo para el perro. Y el pastor, en cambio, que para mí siempre fue lo más atractivo escribirlo a él, era imprevisible, sacando el tema de
que había encontrado en Dios un consuelo y que había encontrado en Dios una segunda oportunidad, y que una oportunidad en la vida vale un montón y una segunda ni te cuento. Y el pastor lo tenía por ese lado. Después también me fue re interesante hacer un proceso inverso en cada uno. Cuando arrancamos, el pastor es monstruoso, Sí. de hecho hace cosas monstruosas, Sí. que están en su prontuario, de las que no va a poder escaparse, que es responsable de todo lo que hace. Pero a medida que va pasando, yo lo sentía que se iba humanizando y iba teniendo más empatía con él por este asunto de que quiere dejar la vida delictiva y de que quiere la segunda oportunidad. Y el perro todo lo contrario, el perro se va poniendo cada vez más agresivo, cada vez más rabioso, y en la medida que la deja a Julia, que deja otras cosas, deja todo, y que en la medida que no lo quiere dejar escaparse al pastor, porque lo podría dejar escaparse, se podría ir a guardar para que no lo agarre la cana a él y todo, el tipo se va deshumanizando, va sacando lo peor de él, y paga un precio por sacar lo peor de él. Que es eso, cuando te encolerizás va ahí. Esas cosas que uno después va aprendiendo de colegas o con la experiencia, o incluso eso que me hizo bien ahí, lo de terapia. Hay uno de los pensadores villeros contemporáneos, un gran poeta y narrador, Waiki, Gastón Brosio, y él te dice, todo lo malo que pensás hacer, todas las ganas más fuleras que tenés de hacerle a otra persona, no las hagas, escribílas. Y vas a ver que cuando la escribís, te vas a poner colorado. Por algo te pones colorado, porque sabés que está mal, porque sabés que se lo merece el otro, y no es que se lo merece, tenés ganas, le deseas toda esa cosa, pero después decís, ¿en serio alguien se merece algo así? Qué sé yo, es un tema. Y a mí lo que más me interesa en ese aspecto no es escribir buenos o malos, es escribir personas. Y todos Sí. tenemos contradicciones. Cuando pasó lo que pasó en aquel laburo, yo tenía un bebé chiquito, una cosa, todo, y decía, jamás lo hubiera hecho algo así todo. Me hubiera agarrado con más edad, me hubiera agarrado con un crédito en un banco por una casa, una cosa así, todo, y no sé si eso, viste, termina siendo Claro. una tentación, no sé si eso termina siendo un diablo que te dice, sí, pero ¿cómo vamos a levantar estas 38 cuotas, o qué alivio sería? Y bueno, ¿vale la pena una casa dejar atrás una amistad, romper tus códigos, romper esas cosas? Y cada uno tiene esa vara. Después por ahí esas cosas están ahí, pero en terapia me lo dijeron bien. El gran error que cometieron ustedes en el trabajo es en pensar que eran amigos y sobre todo familia. En el trabajo, con suerte, tenés un amigo, después tenés compañeros. Y el trabajo, tenés que hacer el trabajo en ese horario. Pero nosotros los argentinos tenemos una cultura laburante, y entonces no es que podés hacer las 8 horas. Te llevas trabajo a tu casa, te llevas cosas pendientes, y todo en una relación que es deshonesta, porque es una relación vertical, y vos sos eso, un empleado. Pero bueno, ya divagué bastante, perdón. No hay problema. A mí, una de las cosas que también no sé, una impresión mía quizás, por ahí me puedes decir que sí o no, pero noté como cierta influencia cinematográfica en algunos recursos, por ejemplo en la pelea que hay en la cárcel contra Kitty Cat, esta cuestión de que aparecían las sábanas, siempre detrás de las sábanas, había como, la verdad que yo dije, sentía que estaba, no, cuando lo leía sentía que lo estaba viendo. Te digo que para mí es otra vez. Ya iba a unidades penitenciarias, y todo eso siempre es muy impactante. Creo que también una forma que uno tiene de tratar de evadirse
o asimilar a dónde estás entrando, cómo va a ser, es también llevarlo a la ficción. Entonces, o llevarlo a algo como esto lo vi en tal lado, cosas así. Todo igual lo que yo escribo creo que tiene una influencia enorme cinematográfica porque es lo primero que a mí me enseñó a narrar y son las primeras historias que yo aprendí. Veía series y veía televisión. Mucho. Mi papá laburaba un montón y bueno, las pocas alegrías que tenía era ver un poco de fútbol, ver los noticieros y se iba a dormir y en ese momento de la televisión argentina, pocos canales, nada de cable o todo, era ver series viejas que estaban repitiendo o no lo sabía yo en ese momento, pero Trasnoche Aurora Grundy, Kenya Yard Club, la película que te pasaban de medianoche, en el medio te pasaban un clásico. Vos no lo sabías, pero podías estar viendo una película que había sido hecha para televisión sobre un Drácula rubio que usaba traje blanco y al otro día te pasaban Ladrón de bicicletas y todo eso yo lo miraba y valía tanto uno como otro. Y yo me quedaba con el Drácula rubio que usaba el traje blanco porque Ladrón de bicicleta era, sí, son italianos, es en otra época, es ahora. Para mí es ahora y es Casanova. Y ese padre tranquilamente puede ser mi papá y ese nene tranquilamente puedo ser yo y no quiero que pase eso. Prefiero, le tenía más miedo a eso que al Drácula rubio, ¿viste? Claro. Entonces, todo eso creo que llega. A mí también me gusta pensar que todo lo que escribo, el pacto que tengo con el lector es como que lo exageras. Es la típica de cuando te juntabas con amigos y ¿qué hiciste el fin de semana? No sabés la que me pasó. Y sí, te pasó una, pero le subís un peldaño. Claro. Por ahí le subís 2 peldaños, ya en tren de amigos y trago de por medio le subiste 4 peldaños y todos riéndose y todo. Te juro. Y me parece que con escribir es así, que yo elijo eso a la hora de narrar. Escribir en los 4 peldaños y en alguna cosa dentro de la novela que te permite eso, estar solo en un peldaño. Y que es la parte más, no sórdida, pero sí la más dolorosa porque uno dice, esto sí es real, esto sí pasa a diario. Justo el combate que vos elegís mencionar de chamamé. No tiene esa coreografía, no tiene ese nivel visual, no tiene esas palomas que yo le pude haber agregado por la filmografía de John Woo o lo que sea, pero dentro de una unidad hay aves y todos. De hecho, hay un poema muy lindo sobre gorriones que hicieron las chicas del penal número 5 de Rosario, pero la ferocidad a la hora de tirarse un mensaje o algo es como está ahí en chamamé. Sí. Que también la ficción tiene eso, no es que vos tenés siempre ahí la frase matadora, la frase que termina el capítulo y todo, no la podés dar en ese momento, lo jugás con eso. Perdón, pero la del demonio de Tasmania fue mi favorita. Sí, bueno, pero yo te digo, cuando estás jugado así, es tipo, y ya tira cualquiera y sostenela, ¿viste? La máxima siempre fue lo negamos todo. Y después, no, pero me tenés que decir algo, era, tenía como el demonio de Tasmania dentro, ya está. Sí. Sí, no, eso estuvo muy bueno. Y bueno, antes de pasarle la palabra, mi última pregunta, por lo menos de esta novela, es preguntarte otra de las cosas que me llamó la atención, que esto ya lo trabajás con otras novelas, que una de las chicas ahí dijo que tenés que terminar Aquelarre. Sí. Esta cuestión de la presencia, ¿no? Le decía a Nila, le digo, no sé cómo expresarlo correctamente, quizás de lo pagano, de la brujería, de todas estas cuestiones que hay un capítulo ahí con Pastor. Está muy presente todo lo que tenga que ver lo religioso porque me crié en una comunidad que estaba eso,
bueno, ustedes se criaron allá, pero son otra generación, pero era muy presente todo ese tema. Yo no creo en la iglesia como institución, no creo en los auto proclamados representantes de Dios en la tierra, y tengo mis idas y vueltas con la idea de Dios. No digo que soy un estudioso del tema, sí que me interesa, y he tenido mi aproximación al budismo, todo como lectura, no como practicante, y a otras cosas, a otras ideas con respecto a eso. Sí me conmueve el tema de los santos populares, porque antes fueron hombres, y a lo largo del mundo lo que está visto es que ese corazón grande de esas personas, no digo que fue palabra ejemplo, pero sí que el mundo era un poquito mejor cuando estaban. Entonces esa cosa de no largarlos y de que te cumplen o no, y todo, creo en eso. Y así como a mí me dio como todo una historia y me ha cumplido siempre San Jorge, entiendo muchísimo por qué el santo de los pibes chorros es el Frente Vital. Lees Cuando me muera, quiero que toquen cumbia de Cristian Alarcón, vas a la Cárcova, vas para esa zona y vos decís, claro, es así. Y podés entender todo eso. Entonces, para mí es un plus en lo referente a la hora de escribir el ser un hombre de fe. Y he visto mucha gente que tiene un don con la escritura y que no sabe que también está ahí metiéndole el tema de la fe. Como he visto gente que escribe desangelada y sin fe, y que su norte es la pulcritud y la pedantería que tiene que ver con lo correcto y el saber. Y para mí eso es fulero en la literatura. Para mí la literatura es algo que tiene que ser inclusivo, algo que tiene que llegar a todos. Después hablemos de los precios de los libros, después hablemos de todo un montón de cosas, pero cuando el colega o un docente lo hace cerrado, me parece fulerísimo. Está presente en todo y lo voy explorando desde otros lados para no repetirme. En la saga de Negro Absoluto, la de santería, sacrificio, que bueno, tengo que entregar a Aquelarre, tengo que entregar a Mem, a la persona que a él le pido disculpas. Fueron años en los que estuve aprendiendo coreografías, No culpes a la noche, todo eso. Acá tenemos a Paula Galeano que pidió por favor el libro. Paula, Le mandamos un beso. Es más lindo a veces eso. Pero bueno, gracias Paula. Te vamos a hacer algún homenaje en Aquelarre. Bueno, la cuestión es que era para no repetirte, decir, bueno, cómo vas metiendo. Y es un elemento también importante de la religión, rejas adentro. Por eso aparece en chamamé, pero no la quise usar igual en santería, sacrificio, e incluso en Kriptonita yo ya pensaba directamente ciertas tapas de ciertos cómics, y los superhéroes, sobre todo los que vuelan, son presentados de una forma icónica religiosa. Parecen una estampita, esas tapas. Entonces, era llevarlo para ese lado. Genial, gracias. Y bueno, ahora justo diste el pie para continuar, porque bueno, yo me voy a encargar de la parte de Kriptonita, pero pensaba así como en general, ¿no? Que los personajes están construidos de una manera muy particular, que ya lo introdujiste un poquito recién, porque son siempre, ¿no? Personajes marginales que quizás no aparecen en otros tipos de literaturas, así como un poquito vos hablabas. Por ahí lo que me interesaba particularmente es que en Kriptonita se da como ese proceso, ¿no? Como vos lo definías, superhéroes clásicos de los cómics que se convierten en antihéroes del conurbano, ¿no? Y queda como, bueno, que nos cuentes un poquito cómo fue ese proceso, esa transformación de estos superhéroes.
Y como todo lo que uno encara, qué tomás y qué descartás. Y lo que fue fundamental para Kryptonita fue que leyera muchas historietas. De hecho, me volví un lector de historietas cuando tuve la suerte también de que la llevaran al cine y con otro dinero que ganás que nada que ver al dinero que viene de parte de la escritura. Compré, me parecía que era una cuestión también de karma, todos esos libros que me prestaron, esos títulos que a mí me movilizaron, comprarlos, comprar otras cosas, fue algo que también empezamos a compartir con mi hijo. De hecho, mi hijo es una enciclopedia con respecto a eso y lo tiene reincorporado, renatural. Así que para mí estuvo buena esa lectura porque hasta ese momento que empiezo a escribir yo y que recién empezaba el advenimiento del dominio absoluto de las pantallas cinematográficas por las cintas de superhéroes, que se volviera en sí un género cinematográfico, el de superhéroes, me faltaba eso que todavía no se había visto en pantalla, que tenía que ver con la humanización de los personajes. Entonces, llegar a un autor como Alan Moore y lo que hizo con Superman fue para mí increíble. Y ahí es donde dije, yo también tengo que jugar en espejo con lo que está pasando. Porque una de las historias de Alan Moore, que es ¿qué le pasó al hombre del mañana?, tiene que ver con que la aventura definitiva para Superman se da cuenta que no es pelear con lo que venga, detener el apocalipsis o todo. Es tratar de mantener una pareja, tener un hijo y criarlo. Y que ahí, por más que tenga visión de rayo láser, sepa volar, sea la piel indestructible, toda esa historieta, ahí están igual como cualquiera. Y eso me pareció bellísimo. Y eso también me parecía que estaba lindo para tratar de mostrar cosas que me estaban pasando a mí. Un par de años atrás se había estrenado la versión de Superman de Bryan Singer, ese Superman Regresa, que es aburrida. Lo que pasa con esa película que es aburrida, pero tiene un concepto lindo con respecto a lo de la paternidad y de dónde venís y cómo continúa lo tuyo tu hijo. Que por eso elegí eso para ponerle como cierra Kryptonita, es una oración que a la vez Superman regresa, recupera de la primera Superman de Richard Donner con Christopher Reeve. Y bueno, fue meterle a eso, como les decía, todo, es hijo también de lo que escribís en el momento. Al principio no funcionaba el primer borrador de Kryptonita porque era solo focalizado en él, en Nasta, y se volvía una parodia. Y yo solo tenía en la cabeza ese tema de la película que cité recién, la de Donner, que es la que a nosotros nos maravilló siendo chicos, lo que puede ser para un pibe hoy terminando el secundario la primera Iron Man o algo así. Pero el tema es que no funcaba, entonces ahí lo paré. Y en el medio, bueno, una conocida decidió quitarse la vida, se pegó un tiro con un calibre chico, pero tuvo 4 días de agonía en el hospital parisien. Y durante esos 4 días de hacerle la vigilia ahí, mientras esperábamos que falleciera, que inevitablemente iba a fallecer, empezamos a charlar todos y cada uno decía, contaba algún momento luminoso de ella. ¿Te acordás de la vez que fuimos a bailar con Ro y un gediento la agarró y el viaje que le dio jaja y nos reíamos y después volvía ya la tristeza que sabías que iba a llegar ese momento? Y ese momento en el que vino
el médico y dijo, Obito, y ahí ya quedó esa palabrita. También en paralelo leí justo una nota, se había se había hecho la huelga de guionistas en Hollywood y hablaban del advenimiento de lo que estamos viviendo ahora, la decadencia de la edad dorada de las series, porque ahora ya no tienen el nivel que supieron tener, y donde la estrella se volvió el guionista, la historia, y que hablaban de que en otros modelos de lo que era la edad de plata de las series en los 70 y finales del 80, cuando ya empezó a caer, la estrella era el protagonista y que el protagonista cuando no podía, la huelga que hacía para pedir que le subieran el salario cuando no se lo querían subir era no se le presentaba a grabar el episodio. Entonces, tenían que grabar sí o sí porque tenían un contrato por X cantidad de capítulos por el sindicato, como lo tenían a nadie. Entonces ahí hacían los capítulos de relleno, los capítulos de recordar. Y lo más habitual en las series policiales era, sobre todo cuando los protagonistas eran pata negra, estar ahí en la comisaría, todo, teléfono, todo, y qué sé yo, al protagonista, ponerle el de Edición Miami, era a Sony lo acaban de herir en un tiroteo, y todos iban al hospital, y esperando mientras lo operaban en el hospital era, no, Sony es duro, porque ¿te acordás aquella vez que nos tiroteamos con los traficantes rusos y te pasaban toda la escena del tiroteo de capítulos anteriores? Y esa era la forma que tenían de rellenar. Entonces yo dije, ahí hay una forma también de contar, más lo que yo sentía que había pasado con esta amiga, y ahí dije, el escenario tiene que ser parisino, y ahí se me ocurrió ese tema. Tiene que llegar él, y ahí fue la jugada, que cada vez me doy cuenta que tenés que correr un riesgo en esto para narrar. Y de lo que era mi idea original era, él no va a hablar, y de él, nosotros nos vamos a enterar por las voces corales y voces que se contradigan. Entonces, yo tenía muy en claro que el que hablaba desde un lado más terrenal era el Federico, porque el Federico, al ser como Batman o todo, era como el más operativo y el que más también trataba de ser objetivo. El Ráfaga parece que no, pero es el que habla poco y como que se muerde a último momento, como que no quiere tratar de contar tanto, pero está ahí. Y el tema en Kryptonita es ella. Cuando apareció la voz de Lady Di, es tremendo, pero ella habla con ese amor, no solo de la persona enamorada, sino de alguien que creció con él, que sabe un montón de cosas. Aparte, ella es la primera que le dice andate. Sabiendo que lo va a extrañar, sabiendo un montón de cosas, todo, pero es la primera porque es la que, no sé si es la que más lo conoce, pero sí con la que más compartieron. Y todos lo conocen de alguna u otra forma y nada, el Federico es eso, tiene el respeto, lo quiere un montón, todo, pero no podría decir que son compañeros de trabajo, porque son más, la banda en sí terminan siendo más, pero iba por ahí. Y la verdad que para mí fue un libro maravilloso, me encantó leer, de hecho, una anécdota muy divertida, muy linda, para mí es un hermoso recuerdo, y que también me diste pie en la pregunta anterior para hacerte una última pregunta más, por lo menos de mi parte, que tiene que ver con la repetición de las palabras. Viste que, Tenita, arrancás con Obito justamente, y como se repite varias veces, y eso le da el inicio a la historia. Pasó que yo lo leí con un grupo de alumnos en un cole, y bueno, les quedó tan marcado ese inicio que terminamos, bueno, una alumna me dice un día, profe, voy a traer una torta para compartir, y me aparece con una torta que tenía escrito Obito arriba, y yo dije como, wow, qué llamativo esto. Sí. Y después lo encontré que pasa en los otros libros también, ¿no? En Mamé, que se repite esta frase, nunca empiezan, explotan de una.
Y bueno, en la última novela también, en Ultratumba, está la pregunta esta de, bueno, ¿qué se abre primero, la cabeza, el corazón, las piernas? Y pensaba como, bueno, ¿tiene algún objetivo o algo pensás vos para que utilizar ese recurso cuando arranca, que nos quede así tan marcado cuando lo leemos? Y lo que pasa es que me parece que el primer capítulo siempre tiene que enganchar, pero también hay algo que a mí me gusta un montón, que es la poesía. Entonces, tratar de jugar con esas palabras creo que ayuda. Entonces, eh, lo otro, en lo de la ISECA que aprendí es que es el tema a quién le estás contando, que vos te visualices en tal lugar y que podés usar ese escenario varias veces y ver de acuerdo a quién le estás contando en ese lugar cómo vas a contar toda la novela. Y para mí siempre fue más que un boliche, un pub. Y en algunos pienso chamamé, por ejemplo, se acabó todo, hay gente que ya está barriendo toda la historia y yo estoy con otra persona que somos los pesados que no nos vamos más, que estoy con ese pedo triste, amargo y que le estoy diciendo, ¿sabes por qué yo soy así? Eso es lo que siento de ahí. Kryptonita, pienso que ese pub es que estamos bailando, que está todo lleno y al oído me voy acercando y diciendo, ¿vos conocés lo que pasó acá en el Parisien? ¿Vos conocés la historia del Nasta Super? Eh, lo voy sintiendo con ese ritmo. Y Ultratumba es diferente, porque Ultratumba yo lo pensaba que más era más cercano a la barra y que incluso el que contaba fuera el barman, pero después me di cuenta que no, que es una mujer que está privada de su libertad, que está cumpliendo condena en la misma unidad penitenciaria y que le está hablando a las nuevas, a las que llegaron y que les está mintiendo encima. Les está diciendo no, porque no sabe lo que fue esto todo y no, ella no estuvo cuando pasó lo de Ultratumba, entró después y a ella se lo contaron y ella a la vez lo está reproduciendo como si estuviera ahí. Esa típica de que todos estuvieron en Pinar de Rocha cuando tocaron juntos en sus inicios Soda Stereo y Los Redondos y todavía no había esa rivalidad. Todo, no sé, estuvieron en la cancha en tal motivo y cómo empiezan a hablarlo, ese fue como lo que sentí para Ultratumba. Pero bueno, así es como pienso yo y así es que me divago y así es que salgo mucho de noche y no termino aquel arre, perdón. La verdad que nos dejas el pie para... Tenemos un montón de preguntas más, pero con Lila la verdad que pensamos en muchas cosas, pero si no, viste, se extiende demasiado todo esto, No pero justo te metiste con la pregunta que teníamos para el final, que es que nos cuentes un poquito de Ultratumba. Algunos ya lo leyeron, ya está disponible para que te compre, pero queríamos saber un poquito más de esta historia de amor ahí en la cárcel con estos personajes estilo zombie que no se llaman zombies, sino que tienen otros nombres bastante interesantes. Bueno, porque eso es un código dentro de las ficciones donde aparecen los zombies. No se los llama zombies. De hecho, vieron The Walking Dead, Sí, los los caminantes. sedientos, los caminantes, esto, lo otro. La gente lo llama, pero es como que no sabes qué es. Porque los que están ahí lo están viviendo. Nosotros que no lo estamos viviendo, sabemos que son zombies, sabemos que la criatura esto y lo otro, y nada. Como los protagonistas no sabes por qué aparecieron o no. Entonces ese era el juego ahí en Ultratumba. Pero para mí también, igual el pulso de Ultratumba era contar una historia de una separación, que las separaciones son todas complicadas. Esto que hablábamos también al comienzo de la charla. Yo
no puedo escribir derrumbe como Daniel Goebel para tratar ese tema, no puedo escribir Era el cielo como Sergio Vicio, yo necesito ir hacia la ficción extrema. Y por ahí no tiene nada que ver, pero aparte ya la había terminado de escribir, pero una película como Historia de un matrimonio, ¿no? La de Scarlett Johansson y Adam Driver. Vos ves cómo de algo que iba a ser aparentemente pacífico y de común acuerdo, cómo se termina todo encarajinando. Claro. Y los que hemos pasado por esa situación, sabemos que es así. Sabemos que no solo desde el entramado legal y desde el negocio legal se encarajina, sino porque también todos queremos el tema de estalla todo lo que te estabas guardando. O sea, todas las formalidades, todas las cosas que decís para bien, y lo triste cuando se convierte obviamente en botín o en rehén los hijos. Pero sacando eso, yo en Ultratumba lo que cuento es una historia de separación que es, dale, más difícil que eso, ¿cuál es también? Una historia de separación de amantes. ¿Por qué? Porque vos te separás de tu pareja que conoce todo el mundo y agarrás y decís, vienen y te consuelan y todo. Pero si en una pareja de amantes los dos estaban también con sus parejas legales, por decirlo de alguna manera, o uno tenía una pareja y otro no, todo lo que sea, son cosas que te mordés, que te callas, que ni siquiera por ahí a una, y es como la pasas adelante y es así de difícil todo. Y entonces Ultratumba para mí era, vamos a embarrarla, es una separación de amantes, encima en una unidad penitenciaria, encima una es guardia cárcel y la otra está presa, encima se arma un motín. Dale, Dios, Barba, para un poco. Ah, sí, ¿querés que pare? Ahora te meto zombie. Entonces, viste, eso es lo que pensé para Ultratumba. Es esa cosa que uno dice, siempre pensás que podés estar, siempre decís, peor que esto no puedo estar, hola, ¿qué tal? COVID-19. O sea que ya la vida te enseña todo esto que vos decís, dejate joder. Claro. Pero bueno, nada. Cuando uno pasa de año y dice las tres. Tal cual, pero viste, se fue el gato. Podés volver a salir, vuelve todo a reactivar, vamos Alberto, vamos todo. Y ¿Cómo? Y bueno, nada. Sí. Bueno, mira, la verdad que te dejo la invitación para una próxima entrevista y ante esta presentación te agradezco la buena onda, haber aceptado. No, por favor. La verdad que la pasé muy bien y yo creo que Nila, una genia total que me acompañó hoy. Te agradezco también, ya se lo había dicho así de forma privada, pero agradezco que hayas estado acá conmigo, acompañándome y bueno, la verdad que a todos los que nos escucharon, sigan los libros de este autor, no se lo pierdan, es súper entretenido, las cosas que cuentan son muy interesantes y también hay mucho sentimiento en todo eso, más allá de que hablemos de que él es un escritor de género, se los recomiendo y la verdad que no veo la hora de comprarme Ultratumba, porque bueno, en temas económicos, viste que uno empieza que me quiero comprar tal libro o tal otro, pero la verdad que te agradezco muchísimo y muchas gracias a los que nos acompañaron, así que los despido, muchas gracias. Cariño para todos.